y seguirá estando presente sin importar las circunstancias, porque Él es un Dios eterno, Él es un Dios bueno. Y si alguna razón es para estar aquí, es por lo que dice Lamentaciones 3:22. Estamos aquí familia Peña, estamos aquí todas las familias que venimos tal vez librando alguna adversidad o enfrentando algo que no podemos entender en el corazón. Y la única verdad que existe es la palabra eterna, poderosa del Rey de Reyes, del Señor de Señores, donde dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y en esa palabra está Lamentaciones 3:22. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mi familia. Y quiero agradecer públicamente a todos los que estuvieron orando por mí, intercediendo por mí. Familias preciosas me hicieron llegar el video de la oración que estaban levantando cuando estaba la situación crítica, y lo que Dios ha puesto en mi corazón es dar testimonio que yo no sentía la gravedad de que físicamente estaba. Dios fue tan bueno conmigo que el momento crítico fue horas antes, donde no pensaba que me estaba dando lo que me estaba dando. Pero en todo eso hay propósito. En todo lo que están pasando, hijos, hay propósitos de Dios. La palabra de Dios dice, si la semilla no cae y no muere, no puede llevar fruto. Y el Señor les dice, como le dijo al apóstol Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y Dios está gestando algo grande, porque cuando una obra de Dios se gesta en el sufrimiento conforme a Él, Él produce los frutos de Él para su gloria. Y ustedes van a ser esos instrumentos en esa ciudad donde las tinieblas han estado durante mucho tiempo. La luz de Cristo a través de su familia será conocida no solo en ese lugar, sino en muchos lugares, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por eso es que tenemos la esperanza de vida eterna. Algo que nunca me expliqué, porque yo sí y otros no. He visto a partir desde que Dios me metió en este proceso de quebranto, restauración. He visto partir a gente querida, he visto partir conocidos, aún vecinos. Y digo, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? No lo sé, pero sé qué propósitos hay para que su nombre sea glorificado y sea exaltado. Y estando en esa condición, donde los médicos decían que era crítica, pero yo no sentía la criticidad, de tal manera que ya estaba yo en el área de cuidados intensivos, y como estaba cerca de ahí, de la cafetería del hospital donde me trasladaron, ya tenía ganas de bajarme, echar un café. Porque la misericordia de Dios siempre estuvo conmigo. El día de 17 de septiembre me levanté como un día común y corriente, lleno del gozo de Dios. Había tenido el privilegio de estar impartiendo un curso que me encantó, porque aparte de sembrar la palabra de Dios en la gente, Dios hizo algo muy especial en mi corazón con un grupo de jóvenes másculos. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los másculos? Se fueron a su reunión, están por aquí presentes. Algo pasó, porque algo hizo Dios en mi corazón que ligó el corazón, y con algunos de ellos, a partir de esa impartición, han tenido un amor increíble para mí, lo mismo que todos ustedes. No se me sienta, porque sé que muchos estuvieron intercediendo, muchos siguen intercediendo a favor de esta vasija de barro,
para que la restauración sea completa. Y yo sé que va a ser en el propósito de Dios, en el tiempo de Dios y para su gloria, no para la mía. Y dentro de ese proceso en que Dios me metió, Él me dio una palabra que es la que quiero compartir el día de hoy, que está en Ezequiel 36, 26. Si me permiten leerla y la quieren proyectar. Dios me dio literalmente que me iba a dar un nuevo corazón, pero acompañado de un nuevo espíritu. Y cuando Dios habla su palabra, es porque hay propósito. Yo recuerdo, Juanito, en nuestros inicios de caminar de la vida cristiana. ¿Te acuerdas que eras mi compañero de milicia, Juanito? San Gregorio y Moyo. Ahí vamos a sembrar la palabra. Ya hace muchos ayeres. Fiel siempre, él con su guitarra. Y no sabíamos ni a dónde nos íbamos a meter. Pero estuvimos en Moyo predicando. Y nos llevó a San Gregorio, a donde fuera. Dios nos mandaba y estaba recordando esas añoranzas y ese tiempo de siembra increíble. Y Dios no es injusto, familia, para olvidar cómo le ha servido al Señor y sirviéndole aún. Dios no es injusto. En su tiempo verán los frutos de esa siembra. Y me estaba acordando ahora que partió a Ramón y le dije, ay, Dios mío, ¿y yo por qué aquí? Porque Lamentaciones 3:22 dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Y ese día, 17 de septiembre, yo me levanté con el gozo del Señor, nos pusimos a servir a mi familia. Llevé a mi pequeña nieta a la escuela. Para mí es un gozo poder servir a mi casa, para mí es un gozo poder servir a mi familia. Sea cualquiera de mis hijos, sea cualquiera de mis nietos, siempre va a ser un gozo el poder servirles. Alguien que ya va para abajo todavía ser útil y que todavía siga pudiendo brindar apoyo, siempre va a ser una bendición. Y eso es lo que Dios nos permite a los que tenemos el privilegio de tener familia. Sí, Dios nos da permiso de formarla para honrar a Él a través del servicio y el amor que cada uno depositemos en cada uno de nuestros hogares, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todos aquellos que nos ha dado, porque es a través de ese comportamiento, de vivir la palabra de Dios, de vivir los procesos de transformación que nos tiene cada día, en que podemos dar testimonio, aún sin hablar la palabra, aunque la tenemos que hablar, de que la vida de Dios en nuestras vidas es lo que hace la diferencia. Y por eso es que nos reunimos cada domingo. No es por la costumbre. Dios desde el principio de la creación estableció, Él santificó el día. Y cuando habla de santificar el día, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Simple y sencillamente lo apartamos para darle gloria a Él. Pero eso no quiere decir, y muchas veces nosotros como predicadores como que en el afán de animar a cumplir con ese propósito de Dios, de venir a glorificarle, de venir a alabarle, de venir a adorarle, de reunirnos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Él sabe qué es lo que provoca a Dios cuando nos reunimos en todos los lugares donde se predica su nombre. Estamos siendo testimonios primeramente. Estamos edificando nosotros al vivir una palabra que viene del corazón de Dios. En segundo lugar, estamos ministrándonos unos a otros, es decir, comunión como pueblo. Pero también, y de la parte más importante, es que estamos ministrando al mundo. Porque esos locos se reúnen, porque esos locos cantan, porque esos locos adoran, porque esos locos solamente hablan de la Biblia, porque es la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, en la cual haremos bien en seguir y hacerle caso.
Y en esa palabra segura Dios me dio esta palabra. Ahora sí, si quieren proyectármela, me emociona la palabra de Dios. Y tengo poco tiempo para expresar lo que hay que arde en mi corazón y que Dios me dio en esa situación de crisis. Dice, y os daré un nuevo corazón. Y todo el contexto que habla esta palabra de Ezequiel 36, 23, quiero verlo, quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Versículo 27, pondré mi espíritu, está con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Estando ahí en la cama de cuidados intensivos, yo no sabía qué estaba pasando. En el centro de trabajo donde Dios me formó, donde Dios me alcanzó, donde envió esta preciosa pareja como instrumentos de traerme de muerte a vida. Porque dice la palabra de Dios que cuando no conocemos a Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por causa de la palabra ahora tenemos esperanza al entregar nuestra vida a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que hemos pasado de muerte a vida. Y Dios ocupó esa empresa, Dios ocupó esas instalaciones para darnos vida a mí y a mucha gente, de los cuales muchos de los frutos aquí estamos presentes hace ya tantos años. Y dentro de... Y en ese caminar, en todo ese contexto, me dieron capacitación acerca de primeros auxilios de una forma recurrente. Y dentro de esa formación en primeros auxilios, por la naturaleza del trabajo que desempeñábamos, estaban los síntomas que hay en qué hacer y qué síntomas se tienen en el caso de un infarto. ¿Y qué creen? Yo no lo sentí. Y hay una condición médica, pero eso será motivo de otra ocasión. Solamente quiero dar los antecedentes de por qué el Señor me dio esta escritura y en la condición en que me la dio. Como les comentaba, salí como un día normal, fui a servir con gusto a mi nieta y de ahí era miércoles, el miércoles apoyo a mi esposa para todo lo que tiene que hacer en la reunión de Namitas, una bendición lo que Dios está haciendo a través de esos tiempos de coinonía. Y salí con gozo y me encargó las cosas para venir por acá y llegué al lugar donde estaba y en ese lugar yo pasé todavía a sacar algo de dinero a un cajero y saliendo del cajero empecé a sentir como un ligero enfriamiento en la casa. Por salir rápido me salí sin cubrirme y yo pensé que era un enfriamiento lo que me estaba pasando. Y cuando llego al centro comercial donde estaba adquiriendo las cosas, en ese lugar me viene una crisis, pero no sentí síntomas de infarto, yo solamente sentí tal vez una bajada de azúcar. Por los síntomas, no sentí los síntomas, yo no sabía que me estaba infartando. Y en ese momento fue donde cuando Dios les di testimonio aquí, yo le dije, Señor, si ya es mi tiempo, pero si me das chance, por causa de mi familia, ordenar mi casa, dejarme adelante, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su voluntad aquí me tiene. Espero cumplir con su propósito. Espero de aquí en lo que Él me llame a su presencia vivir como es digno del Evangelio. Y estando en esa condición, llegué a casa y le dije a mi esposa, no te espantes, pero no me siento bien, me duele la espalda, me dio enfriamiento. Estuve en la casa de ustedes y me cubrí pensando que era un enfriamiento. Cuando me dice, ¿sabes qué? Vamos a la clínica, ¿puedes manejar? Digo, sí, despacito, pero sí llego. Llegamos a la clínica y a partir de ahí, de que me pusieron en la camilla y le llamaron al doctor y yo no sabía, pero a partir de ahí estuve acostado 5 días.
sin acceso a celular, sin acceso a mi Biblia, sin acceso a mis alabanzas, sin acceso a nada. Y menciono todo esto por lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Llego ahí a la parte de urgencias y me acuestan en la camilla y de repente me quitan todo y me sacan un aparatito que nunca, creo que solamente alguna ocasión lo viví en uno de los chequeos de rutina que nos hacen en la empresa, y sale y nada más veo a los compañeros que entran y salen y lo hacen 3 veces y era un electrocardiograma. Y entonces me llega la noticia, es que vienes infartado. Y yo dije, bueno, pero yo no me sentía infartado. O sea, el momento hasta después relacioné el momento crítico en que sudor frío, etcétera, etcétera. Y ya no me dejaron levantar. Ya se hizo todo el protocolo, me llevaron por la gracia de Dios, quitando obstáculos, el traslado de San Martín a Puebla, a una clínica que daba ese servicio, una atención excelente. Y ahí empezó todo el rollo. Yo estaba acostado y no me sentía yo de la gravedad en que estaba. Seguramente los médicos le dijeron a mi esposa, porque toda la familia estaba. Hasta esa gracia me dio. La vez pasada en que también el Señor estuvo a punto de llamarme a su presencia en 2014, 6 de febrero, me agarró dormido en la bajada de la glucosa y la que me escuchó fue el Espíritu Santo orando con gemidos indecibles, y fue que movió todo y yo estaba durmiendo y estaba soñando que estaba en una fiesta cuando desperté, y ya que desperté vi lo que me estaba pasando. Yo no entiendo qué tiene el Señor conmigo, pero su misericordia ha sido increíble. Y estando en esa condición, abrevio la historia solamente por el testimonio, ya estando allí, que llegamos después de librar obstáculos en esa ocasión desde transporte, llegamos, Dios abrió camino, me bajan, me meten a la parte de urgencias y de análisis de volada. Total, que me dicen, vamos a hacer un cateterismo así asado. El diagnóstico fue por eso quiero mencionar. El diagnóstico fue Dice, vienes con el 80% de las arterias obstruidas. Vienes con un infarto del miocardio. Esto es lo que me dijeron a mí, yo no me sentía así. Todo el tiempo estuve acostado, yo miraba al cielo y no podía ver a Dios, pero yo lo sentía. Y así estuve 5 días en cuidados intensivos. Y cuando terminó todo el procedimiento, viene la voz de Dios a través del médico que me atendió y me hizo el cateterismo. Una voz de reprensión severa y un diagnóstico que ya fue el primero en que Dios se hizo derribar y que empezó a derribar. Dice, viene con la glucosilada a 12 y feria. Para los médicos que saben eso, es un descontrol total. Es un descontrol total de una condición que debo tener cuidado porque no es nueva. Dios me había sanado por negligente. Dios dijo, sí, mi hijo, no apreciaste el sacrificio de la cruz, te confiaste, te enorgulleciste, te pusiste altivo, hiciste lo que se te pegó tu gana, viene mi disciplina. Vino la palabra severa del médico, yo sé que era a través de Dios, y vino, ¿sabes qué? Hasta el momento has tenido diabetes tipo 2, pero por este descuido ya vas a tener que usar insulina de aquí para allá. Ya Dios deshizo ese diagnóstico. Pero el daño, denle la gloria a Él es digno. Él es el único que lo hace posible. Y estando en esa condición, Dios me enseñó, porque esas arterias
no se taparon el miércoles en la mañana. Vendía de un proceso largo de descuido, de menosprecio a las instrucciones, a la gracia, al sacrificio de la cruz, mostrado una y otra vez en la vida de esta vasija de barro. Y eso que predicaba, y eso que enseñaba, y eso que estaba en la presencia, y eso que, ¿sabes, querido hijo de Dios, hija de Dios? Muchas veces nosotros no manifestamos abiertamente el menosprecio a su palabra, a sus ordenanzas, a sus mandatos. Lo hacemos de una parte tan sutil y vivimos plenos en la bendición de Dios, que aunque llegamos a los pies de Cristo completamente convencidos, quebrantados, redimidos y todo eso, pero ha sido tan abundante la bendición y la gracia de Dios que llegamos a descuidar el templo del Espíritu Santo, que ahora es cada uno de ustedes y nosotros. Por eso es que cuando nos congregamos estamos dando el testimonio, por eso Dios santificó, es decir, lo hizo santo. No es por la costumbre, es que si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos juntamos, entonces viene la palabra de Dios y hace yo soy una vasija de barro, mi palabra para nada edifica. Pero el Espíritu que por su gracia está en mí, el Espíritu que emana de la verdad de su palabra, que es el que da vida, es el que nos levanta, nos conforta, nos redarguye, nos restaura, nos levanta o nos vuelve a quebrar cuando es necesario por el amor de su nombre. Y yo necesitaba ser quebrantado ante una terquedad recurrente. Y Dios lo hizo. ¿Y de qué manera? Y en medio de esa terquedad prolonga su misericordia y me da una nueva oportunidad. ¿Sabes, familia, lo que Dios me enseñó cuando me dio esta primera cosa? Necesitaba un nuevo corazón. Proverbios 4 nos enseña: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y entonces si el corazón físico, pero también el corazón del alma, la parte donde nosotros decidimos, si nos conectamos y obedecemos al Espíritu o nos conectamos y obedecemos a nuestra carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanidad del mundo. Esa es la parte del alma. Es donde tú vas a decidir qué vida fluye a través de tu vida. O la vida de Dios o la vida del mundo. O la vida que está contaminada. Y la mía estaba muy contaminada. Por tanta bendición recibida de Dios, no supe agradecer. En nada soy diferente de aquellos que dice Romanos. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Sí, todos los días agradecía a Dios. Sí, todos los días buscaba su presencia. Sí, todos los días trataba de obedecer. Pero estaba tan cómodo en la bendición de Dios que tragué lo que se me dio la gana, sabiendo que me podía dañar, tentando a Dios una y otra vez, hasta que tuvo que disciplinarme de una forma que solamente lo puede hacer. Y estando en esa condición, donde no tenía acceso a mis alabanzas, donde no tenía acceso a mi Biblia, solamente estuve 5 días acostado, no me dejaban levantar, si acaso me movían tenían que moverme las enfermeras, me pusieron electrodos por donde sea, me hicieron varios procedimientos. Y en medio de eso yo no podía ver a Dios. Lo sentía, pero no lo podía ver a Dios. Y la enseñanza, mi amado, cuando estés en una condición crítica y sientas que no puedes ver a Dios, te quiero decir, es porque Él te está sosteniendo.
Él porque está en la espalda y te está sosteniendo como me sostuvo. Sí, estuve en un hospital, estuve en una tecnología, médicos calificados, pero era la mano de Dios guiando todo porque me estaba sosteniendo y me está dando un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, familia. Si no pueden ver a Dios y le han estado diciendo por qué, no se pregunten por qué, tengan la certeza, Dios los está sosteniendo, Dios los está sosteniendo y no dejará de cumplir los propósitos para cada uno de ustedes. Y si esta palabra es para ti, debes creerla en tu corazón. Si no estás en una circunstancia donde sientes que no puedes ver a Dios, Dios te está sosteniendo de tu mano y está prolongando su misericordia para ti, porque grandes propósitos tienes. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un propósito para ti, así como lo tuvo para mí. Pero viene acompañada la promesa de un espíritu nuevo. Y es ahí el desafío que todos tenemos. Desde que entregamos nuestra vida a Cristo, mi amada, mi amado, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Mi pregunta es, ¿qué tanto le estamos dejando fluir? Mi pregunta es si estamos tan conscientes o pensamos que solamente es teoría. ¿Por qué? Porque en la práctica no lo sentimos, o porque en la práctica no estamos yendo a la fuente de agua viva, que es todos los días el Señor. Vamos por la costumbre, vamos porque tenemos que servir tal vez y me tengo que levantar X, Y, Z hora, pero he perdido la frescura de decir, Señor, quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia. El peso del ministerio me hace de ir allá, el peso de entregar un devocional porque si no, no me dejan servir, o el peso de qué va a decir mi familia, qué va a hacer mi casa, qué va a hacer de todos, porque quieres dar ejemplo, pero tú mismo estás seco porque teniendo abierto el canal de bendición lo hemos dejado secar, porque estamos tan bendecidos por Dios que queremos seguir disfrutando de sus bendiciones, pero ya no de su persona. Eso fue lo que pasó conmigo. Sé que ustedes son santos, temerosos todos y apartados del mal, pero yo soy una vasija de barro corriente, pecadora. A pesar de las grandes bendiciones que me ha dado en casa, seguimos siendo tercos, necios. Y si no, pregúntenles cómo les hago repelar cuando les quiero decir que si voy a comer algo que no debo. Y Dios me hizo entender. Quiero ir cerrando. Hay mucho que decir de esto, pero esta promesa me llevó a otra palabra de Dios. Me llevó a una que está en Jeremías. Capítulo 18, si me hacen favor. Desde el versículo 1 quiero que veamos por qué este corazón duro, este corazón engrosado, algo que revelaron los estudios. O sea, me hicieron 2 tipos de estudios ahí en cuidados intensivos y tuve que estar 5 días sin acceso a nada, por alguna razón, no sé, yo creo que mi nervio, no sé. No, aunque después de la intervención ya podía comer, por alguna razón no podía yo deglutir y entonces optaron por darme papillas, o sea que literalmente me comporté como bebé durante esos 5 días que estaba yo ahí en cuidados intensivos. Comían, alimentándome a través de papillas, por alguna razón, tal vez fue algo nervioso, no había nada físico que lo impediera, pero como no me permitían levantarme más allá, y me levantaba tantito y parece que me agarraban los gendarmes y órale, acuéstese. Pero Dios fue bueno. Dios fue bueno. Y estando en esa condición ¿por qué me fui para esta parte de las papillas? Porque
Dependía completamente de los demás, pero dependía completamente de Dios. Y es lo que necesitamos retomar, una nueva dependencia total de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Dice Jeremías 18:1. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías, versículo 2, por favor. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Versículo 3, así que hizo lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. La vasija que él estaba formando la regó, descuidó, menospreció, desobedeció. Y eso que tenía ministerio, y eso que tiene enseñanza, y eso que estaba sirviendo, y eso que estaba enseñando, no sé. Pero mi altivez, mi orgullo. Hay una tendencia del hombre cuando estamos nos relacionando con Dios. Yo sé que ustedes no, porque nuevamente ustedes son santos, temerosos y apartados, temerosos de Dios y apartados del mal. Pero esta vasija de barro corriente es tan terca que cuántas veces queremos negociar con Dios, cuántas veces queremos negociar la obediencia de Dios con alguna actividad que hacemos. Ay, Señor, te estoy sirviendo, entonces pues puedo echarme un descuidito. Puedo dejar de desobedecer. ¿Qué es? Nomás tantito, me desclavo 5 minutitos de la cruz. Esas pequeñas cosas. Estamos en las manos del alfarero. Dios nos está formando, pero esas pequeñas cosas hacen que la vasija se eche a perder. La Reina Valera en este versículo, no quiero que me lo cambien, solamente quiero ilustrar, dice que se echó a perder en su mano. ¿Cuántos de aquí nos hemos echado a perder en su mano? Y como ya tengo años sirviendo, como ya tengo años viniendo, como ya tengo esto, como ya hago esto, como ya no solamente tengo un ministerio, tengo como 4, tuve el privilegio muchas veces, hace algunos años, de coordinar 4 o 5 ministerios. Y empiezas a llenarte de orgullo, empiezas a llenarte de altivez, no expresa. Pero cuando menospreciamos la palabra de Dios en nuestro diario vivir, cuando menospreciamos nuestra relación con Dios, el ser transformado, cuando de repente ya empieza la altivez, y aún entre teatro en consiervo se vuelve altivo solamente. ¿Por qué? Porque algunos pasamos para acá y otros están allá que no se ven, pero delante de los Dios tenemos la mismísima importancia. Y tan importante es el que barre, como el que limpia baños, como el que viene, como el que predica, como el que toca, como el que enseña a niños, o como el que va a evangelizar, como el que va a los hospitales. Delante de Dios no hay jerarquías, hay privilegios que por su gracia estamos ocupando para que su nombre sea exaltado en las naciones, no para gloria de nosotros. Y luego eso tenemos la tendencia como seres humanos a negociar. Con Dios queremos negociar. Yo sabía lo que tenía que comer y no tenía que comer. Iba bien hasta enero del 2025. Y en septiembre fue evidente los descuidos que tuve. La vasija se echó a perder. Así que dice, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Eso fue lo que hizo el Señor en mi vida. Me aplastó y me volvió a hacer. Amado, mi amada, si tú estás en el proceso de aplastamiento, te quiero decir una cosa: sigues en las manos del alfarero. No te desechó, no eres del barro, no estás nuevamente en el barro, y si es necesario, estoy seguro que Él ese barro lo vuelve a sacar, lo vuelve a purificar, lo vuelve a tratar, lo vuelve a preparar, lo vuelve a poner en la rueda del alfarero. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia, porque grande es su fidelidad, porque dice su palabra que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es su fidelidad, es su gracia, es su palabra, su propósito, su vida en nuestras vidas, lo que nos sostiene y cumplirá el propósito que cada uno de nosotros tenemos.
Así que estás en el proceso de quebranto, mi amado, gózate. Sé que no es fácil, sé que no duele, pero te digo una cosa, pude observar en medio del proceso de ese aplastamiento de esta vasija de barro, pude experimentar el amor en una nueva manera, el amor de Dios en una nueva manera, el amor de mi familia en una nueva manera. Ellos no tenían necesidad de padecer lo que yo propicié. Y ahí estuvieron mostrando el amor de Dios para mí, y lo siguen mostrando. Ellos no tenían necesidad de padecer y estuvieron conmigo y no me han dejado. Y me siguen jalando la rienda cuando quiero seguir negociando con Dios. Dios los usa, ellos no saben, no les digan, ya les dije, ya están aquí, ahora me van a seguir. Estamos dice, y comenzó de nuevo. Vean lo que dice en versículo 5. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero del barro? ¿Estás pasando por una situación? ¿Sabías que estabas desobedeciendo a Dios? ¿Sabías que a lo mejor te identificaste conmigo? ¿Estás desobedeciendo en alguna cosa? Y a lo mejor estás como en el proceso de Caín. ¿Sí recuerdan a Caín? ¿Cómo lo confrontó el Señor? De que se enojó porque él no había recibido su ofrenda. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Dice, el pecado está así, tocando a la puerta. Dice, pero tú lo puedes vencer. Nosotros hemos vencido al pecado, sí, no por nuestra linda cara, sino por el sacrificio de la cruz, porque en la cruz el Señor pagó nuestra deuda. En la cruz el Señor clavó el acta de decretos que nos era contraria, porque en la cruz el Señor, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Dale la gloria, por ese es el verdadero milagro. No puedo hacer contigo, cuando dice casa de Israel, está hablando a su pueblo. ¿Sabes que el término iglesia se deriva solamente del idioma, pero no del propósito de Dios? Cuando tú ves en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es lo mismo el término que ahora se emplea como iglesia, como eclesia, que es la asamblea de los creyentes. Ahora que el Espíritu Santo por el sacrificio de la cruz viene a morar con nosotros cuando estamos juntos, es donde se forma el cuerpo de Cristo, y es por eso que va a dar testimonio de todo lo que es Dios en medio de las tinieblas que están por venir, en medio de las tinieblas que se empiezan a manifestar. Es esa vida de Dios en tu vida y a través de nuestra vida de forma comunitaria donde se va a ver. Por eso no temas en lo que vas a padecer, no temas en lo que estás padeciendo, porque aún en esos hay propósitos, porque en la mano de barro aún se da testimonio que sí, te echaste a perder la mano del alfarero, pero te volvió a hacer, y te volvió a hacer, dice, como mejor le pareció, dice la versión Reina Valera. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y viene el complemento y derrama de su Espíritu Santo. No quiero alargar más, solamente quiero empezar a dar lo que el Señor me empezó a dar. ¿Cuál es la segunda parte de la promesa en Ezequiel 26? Y os daré ¿qué? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Primera de Tesalonicenses 2. Primera Tesalonicenses 5, 19 dice un versículo muy corto. Dice, no apaguen al Espíritu Santo.
Y yo he pedido al Señor, ¿habrá alguien que me pueda apoyar con el piano? Yo he pedido al Señor 2 cosas en estos 3 minutos que me quedan. 1, si estás en el proceso del quebranto de la vasija y no sabías qué te estaba pasando, yo te quiero dar una buena nueva. Si tú estás en un proceso difícil y no puedes ver a Dios, yo te tengo esta nueva. Es decir, no lo puedes ver porque te está sosteniendo así como me sostuvo 5 días. Y por eso, aunque clamaba yo para arriba, yo no lo podía ver. Estaba lleno de aparatos, estaba lleno de médicos calificados, pero el que me sostenía, el que sopló aliento de vida, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, y me dio una nueva oportunidad, y te la quiere dar a ti ahora que te sientes así. Él quiere dártela, ¿okay? Pero también quiere darte un nuevo espíritu, quiere despertar. Dice, no apaguen, a lo mejor las circunstancias han apagado el Espíritu de Dios en tu vida. Y a lo mejor oras, pero ya no oras en la comunión del Espíritu Santo. A lo mejor oras, pero ya no dejas que el Espíritu Santo fluya y te dé el fruto de su Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Es un solo fruto con diferentes manifestaciones. Y si el Espíritu Santo mora en ti, es porque ese fruto se va a dar en su tiempo. Y yo quiero que te pongas de pie. Yo solamente quiero que te pongas de pie. Y si tú estás en esos procesos, y si tú te has identificado como en esta vasija, yo quiero compartirte la promesa que vino a mi vida. Yo quiero compartirte la promesa que Él me dio estando en esa condición, y ahora me ha dado vida nuevamente. Y si estás en esa condición, yo quiero que me des el privilegio de orar por ti. Tú que te sientes quebrado, tú que no puedes ver a Dios en medio de tu circunstancia, yo quiero que me permitas orar por ti. Si puedes pasar rápidamente. Tengo únicamente unos minutos, pero yo no quiero dejar de obedecer lo que el Señor me dijo que hiciera. Si tú te sientes quebrado y sientes que no puedes ver a Dios, no sientes a Dios, a pesar de lo que sea, ven, póngase aquí.